Si tuviéramos que dar una definición de historia, podemos decir que la historia de la humanidad es el proceso de sentir, pensar, luchar y trabajar que va del reino de la necesidad al reino de la libertad. Es un proceso dialéctico constante que no tiene fin. Al hombre y a la mujer, desde la caverna hasta nuestros días, se le han presentado necesidades para la vida. Al sentir, pensar y accionar, buscan liberar esa necesidad. Y al hacerlo, liberan la insuficiencia o carencia. Y paradójicamente se le van a plantear nuevas necesidades. Es un proceso, como decíamos, dialéctico constante que no tiene fin. Al ser humano se le presentan parvedades y carencias, y por lo tanto piensa, acciona, incide sobre la realidad objetiva. Ergo la transforma y esa nueva realidad incide sobre él transformándolo. Otra definición más tradicional de la historia que se puede leer en los textos es: historia es la narración verídica y cronológica de los hechos memorables acontecidos en el pasado. Invito a quien me lea y a quien me escuche intentar con sus propias palabras, producto de sus reflexiones, otras aproximaciones para definir la historia. La primera unidad que vamos a trabajar es arte rupestre. En distintas entregas presentaremos las etapas, períodos y diferentes movimientos artísticos que ha habido a lo largo de la historia. Pero creemos conveniente comentar que los diversos discursos históricos, en la mayoría de los casos, se han hecho desde la óptica europea. La descripción de las características, los eventos históricos, los artistas más destacados, muchas veces se describen desde una visión eurocentrista. Sería interesante investigar con los estudiantes lo que ocurriría en cada periodo en nuestra América, en Asia, en Europa y en Oceanía. Estudiar y reflexionar sobre la historia del teatro, la música, la danza, la literatura, la arquitectura y el cine, de manera comparada en los distintos continentes de la Tierra. Edad de Piedra. El ordenamiento de los historiadores europeos llama Edad de Piedra al periodo que va desde el año 30.000 a.C. hasta el 2500 a.C. Características. Lo que podemos apreciar de características en este periodo es el arte rupestre. Se trata de pinturas en cuevas, esculturas y grabados en roca. Los ejes temáticos que se desarrollan son sobre la caza, dioses y fertilidad. También podemos observar esculturas megalíticas en piedras gigantes. Tenemos que tomar en cuenta que termina la edad de hielo en el año 10.000 a.C. aproximadamente y que los primeros asentamientos permanentes datan aproximadamente del año 8.000 a.C. El arte rupestre tiene un primer período al que llamamos mágico. El hombre de la caverna dibujaba de manera figurativa animales como el mamut atravesados por una lanza o flecha. Pinturas de animales atravesados con lanzas y flechas no solo se encuentran en las cuevas de Lascaux o Altamira en Europa, sino también podemos verlas en Piedras de Coro, Estado Falcón, en Venezuela, en la Patagonia, en África, Asia y Oceanía. Es importante para los estudiosos investigar en el mundo entero dónde están estas evidencias de pinturas rupestres. Vemos conveniente reflexionar un poco sobre el desarrollo del cerebro del hombre en este período. Al respecto podemos decir que se trata del cerebro primitivo del Homo sapiens, también llamado viejo cerebro o neurovegetativo. Con este cerebro el hombre controlaba todas las funciones vitales. Nuestro actual cerebro neurológico central tenía un desarrollo incipiente y rudimentario. Es conveniente en este punto hacer una aproximación a la teoría del conocimiento. Podríamos decir someramente que en una primera etapa el conocimiento es sensorial y este está regido por todas las sensaciones que nos brindan nuestros órganos de los sentidos, de la percepción de la realidad. ¿Cómo huele la realidad? Olfato. ¿Qué textura y temperatura tiene la realidad? Tacto. ¿Qué formas, tamaños y colores tiene la realidad?
Vista. ¿Qué sonidos emite la realidad? Oído. ¿Qué sabor tiene la realidad? Gusto. En la medida en que repetimos la relación sensorial con la realidad, se van acumulando conocimientos sensoriales, hasta que este conocimiento sensorial pega un salto cualitativo al conocimiento racional, pues surge una idea. Por ejemplo, la realidad es fría. Ante cada idea que surgía de la realidad, se desarrollaba un poco más nuestro actual cerebro neurológico central. Aquellos seres humanos tenían la percepción de que al dibujar de manera figurativa y naturalista el animal atravesado por la flecha, este mágicamente quedaba cazado. Podemos especular que al sentir la necesidad de comer, él dibujaba y creía que al hacerlo ya el animal estaba cazado. Pero cuando iba a la literalidad, a la realidad, la mayoría de las veces no lo cazaba, y es más, en algunos casos perdía la vida. Estas experiencias pueden ser algunas de las causas que llevaron al hombre y a la mujer de entonces a desechar las prácticas de la pintura figurativa del mamut atravesado por la lanza. Es cuando el ser humano comienza a dibujar de manera simbólica, con signos y formas geométricas. A este periodo se le llama animismo y geometrismo. Podemos especular que no solo la práctica frustrante que se derivaba de la percepción mágica fue el paso al animismo y al geometrismo. Si tomamos como premisa que las mujeres por miles de años en las puertas de las cuevas cuidaban a sus hijos y veían caer los frutos y semillas de los árboles mientras los hombres estaban ocupados en las tareas de la caza, la pesca y recolección de frutas, que estas mujeres a través de la vista vieron por siglos cómo la semilla germinaba en nuevos árboles y que en su cerebro se produjo un salto cualitativo a la idea de sembrar para cultivar, la hipótesis queda demostrada. La verificación está dada por la gran revolución de la agricultura, pues los seres humanos comenzaron a sembrar, por ende a cultivar, dejaron el nomadismo por el sedentarismo. Es el momento histórico del matriarcado y de la gran revolución de la agricultura, que incluyó el pastoreo, la domesticación de algunos animales y las primeras nociones de propiedad individual y privada. Asimismo, vendrá como consecuencia del culto a los antepasados, de la necesidad de honrarlos y honrar la naturaleza y los fenómenos naturales. A la vez que el geometrismo podría ser la resultante de simplificar administrativamente el lenguaje expresivo plástico, que se corresponde, de acuerdo a algunos autores, con el sentido práctico femenino y con el matriarcado establecido a partir de la revolución de la agricultura, sería conveniente preguntarnos en qué cosas de nuestra práctica diaria están presentes aún el período mágico y el animismo de los seres humanos de la caverna. Pues, para que siempre lo recuerden, hacemos una pregunta que es hallar la mitad de la respuesta y obteniendo respuestas se nos hace más dulce, eficiente, sencilla y bonita la vida.